va a estar a cargo de una persona que se llama Luciana Hidalgo, que es de la ciudad de Buenos Aires, y es una compañera que está en el tema, su campo es la filosofía, y nos va a ayudar a pensar un poco sobre esas cosas que, bueno, se dicen todo el tiempo y que a veces está bueno parar un poquito la pelota y ponernos a pensar un poco de lo que estamos hablando. Por ejemplo, cuando hablamos de cultura, cuando hablamos de cultura y política, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es la relación entre la cultura y la política y la vida de todos nosotros? Hola, Luciana. Hola, Cecilia, buenas tardes. Muchas gracias por esta bienvenida. Y bueno, aquí para poder aportar algo de novedad, tal vez, para la reflexión colectiva. Bárbaro, buenísimo. Entonces, el micrófono todo tuyo y te escuchamos. Gracias, Cecilia. Bueno, la idea más que nada es poder aportar a esta reflexión tan necesaria con respecto al concepto de cultura, que si nosotros nos ponemos a dialogar a veces con nuestros conocidos o con familiares o amigos, vamos a encontrar una variedad enorme de conceptos y es un poco ir a las fuentes, ¿no? Lo que voy a aportar. Y la palabra en sí, cultura, deriva del latín colere, que quiere decir cultivar. Y quiere decir cultivar, se refiere al trabajo sobre la tierra para hacerla producir, es el trabajo del hombre en cuanto a siembra y cosecha, quienes se ocupaban de las labores necesarias para ello. Por lo tanto, nos damos cuenta aquí que el concepto primario está como un poco oculto, ¿no? A lo que sería el pensamiento de todos nosotros, tal vez a los que somos un poco más urbanos, por así decirlo. Y tiene un valor importantísimo porque está profundamente ligado al trabajo. Ah, sí, mirá, es cierto eso. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué nosotros sentimos, no sé, cuál es el significado que le damos nosotros a la cultura? Y en general, el general de la sociedad, salud, el general de la sociedad sostiene que la cultura es el arte, es pintar, tal vez es escribir un libro, que es trabajo, lógicamente, pero también está un poco alejado, o no sé si alejado, sino que no está reconocido socialmente, ¿no? Capaz que en otros lugares del mundo se gana tal vez plata por demás con el arte y con la cultura, pero bueno, hace falta una valoración sobre estas tareas, dado que de alguna manera son el sedimento de los principios y los valores que practicamos cotidianamente entre las personas, ¿no? Bien. Un poco más ampliado ese concepto que te decía, es que la cultura es acción del hombre por distinción con obra de la naturaleza. Todo lo que el hombre conforma y hace es cultura. Es el mundo elaborado por el espíritu del hombre que consciente y libremente, empleando su inteligencia y su voluntad, transforma la naturaleza tanto en lo material como en lo espiritual. ¿No? Este ámbito de lo espiritual que tantas veces está en pocas bocas, ¿no? Y a veces está en muchas bocas en las que está, tal vez no se practica a fondo, ¿no? La profundidad también creo que hoy en día está un poco como que es mala palabra, ¿no? Donde todo es sonrisa por... Evaluada, ¿no? Claro, tal cual. Todo es sonrisa por sonrisa. Y bueno, en la falta de profundidad también nos encontramos con problemas que no se resuelven, ¿no? Como el hambre del pueblo. Claro. Entonces podemos estar hablando de derechos en cuanto a una letra en el lenguaje, cuando la realidad tal vez no se termina de transformar, ¿no? En cuanto a la injusticia. Sí, pareciera que es lo que más nos cuesta, ¿no? Es
muchos dirigentes parecieran estar muy lejos de la realidad todo el tiempo, como generando como un plano muy apartado de lo que está sintiendo el pueblo, no sé, los que están, digamos, a quienes los votan. Yo no es por hablar mal de la política, pero digamos, ¿cuál es el rol, cuál es la función de la política en relación a la cultura? Y primero que nada tenemos que aceptar, seamos creyentes o no, que el mundo ha sido creado por Dios, ¿no? Esa es la filosofía que yo sostengo. Obviamente hay quienes no lo creen, algunos creen en un poder superior. Bueno, el punto es que al ser creación de Dios, el rol de la política no es transformar la creación de Dios, sino transformar la creación del hombre. Nosotros, al ser creación de Dios, compartimos con Dios el don de la creación, obviamente en otra medida, ¿sí? Porque no somos Dios, pero tampoco somos animales, como es un caballo, un perro, que si bien la persona tiene un afecto por la naturaleza y por los animales, estamos en diferentes escalas. Por lo tanto, como seres racionales que generamos un sistema, ¿no? Lo hemos creado nosotros. El rol de la política tiene que ser justamente que ese sistema haga que las personas puedan vivir, puedan existir, ¿no? Y puedan vivir a veces no es lo mismo que poder existir. Justamente ayer hablaba con un amigo que me contaba que caminaba por la calle y había una mujer durmiendo sobre 3 colchones y tenía un estante y tenía libros. Entonces siempre que él pasaba, la señora estaba leyendo. Entonces uno dice, bueno, él se había parado y le había hablado a esta mujer y la mujer quedó como sorprendida, ¿no? Porque de repente fue esto que te digo, existió para alguien. Y hay muchas disciplinas, por ejemplo la psicología, y también parte de la filosofía, plantea que uno se da cuenta que existe por un otro, ¿no? Entonces, obviamente que la posmodernidad nos viene a plantear una cultura que es la cultura de la división permanente. La división del hombre y la mujer, la división del padre con el hijo, la división de la división de la división. Y eso genera que bueno, se rompa la célula primaria de la comunidad organizada, ¿no? ¿Y cuál es la célula primaria de la comunidad organizada, entonces? Primero es la persona humana. La persona humana entendida como no solamente cuerpo, sino también alma, y que como persona humana también tenemos una mente, ¿no? Entonces, la integralidad de la persona es de donde se parte para que luego pueda existir la familia, ¿no? Que es la célula primaria de la comunidad organizada. Después tenemos organizaciones libres del pueblo, tenemos los sindicatos, obviamente que está la iglesia también, la religión nos aporta de alguna manera los valores, ese ejercicio del corazón que necesitamos hacer diariamente para convivir en comunidad. Que no es lo mismo comunidad que sociedad, porque la comunidad se articula a raíz de los principios y los valores. Ahora, la sociedad, como bien dice la palabra, se articula a través de lo que podríamos decir el utilitarismo, ¿no? O el materialismo. ¿Cuánto tenés? ¿Cuánto te doy? ¿Cuánto me das? O ¿cuánto tenés valés? Esta cuestión de la meritocracia, ¿no? De todo esto es de lo que se encarga la cultura, en donde está presente la cultura, digamos. Digamos que hay una gran diferencia entre sociedad y comunidad. Y digamos que una pregunta te hago relacionado con la política. La función de la política tiene que lograr, digamos, está dirigida a convertir a esa sociedad en una comunidad.
Yo digo que la política tiene que estar al servicio, ¿no? Esto tiene que ver con lo que planteábamos antes de ser creación de Dios. Si somos creación de Dios, tanto el mundo como nosotros, entonces hay un orden que ya está dado, ¿no? La diferencia entre creer que somos creación de Dios y negar que somos la creación de Dios es justamente esto. Si hay un orden intrínseco o no lo hay. Si yo creo que venimos del caos, entonces yo tengo que forzar, ¿sí?, a la sociedad a que sea como yo quiera, ¿no? Por ejemplo, el presidente de turno. Ahora, la política lo que sí debería ser es esclava de un pueblo libre. ¿Qué quiere decir esto? Ir al pueblo para aprender del pueblo. Yo me acuerdo, mira, con Guillermo Moreno hemos ido durante 6 años a muchísimas actividades y cuando íbamos a la provincia, a veces habían compañeros que dijeron, bueno, bien, que bajó Guillermo al barrio. Y Guillermo decía en sus palabras, decía, no es que yo bajo, yo subo. Porque yo aprendo acá, entre ustedes. Entonces es una manera también de reconocer, digamos, ¿no? Perón creó la doctrina desde el pueblo. No es que la inventó de la nada, no es que trajo libros de racionalistas y dijo, bueno, esta es la verdad revelada. No, o sea, lo palpitó del pueblo, digamos. Por lo tanto, lo que yo creo es que la política tiene que ser esclava de los pueblos y aprender también de los pueblos, ¿no? Creo que tiene que ver con eso. Respetar el orden dado y respetar a la persona humana, claramente, ¿no? Que es lo que justamente nos está pasando hoy cuando un jubilado no llega a fin de mes, cuando los niños, en lo que es este sistema de educación que hay, cada vez se promueve menos el patriotismo, el himno, los símbolos patrios. Ahí también está muy presente la cultura. Si yo saco la escarapela, saco la bandera, no canto el himno, no dibujo, pinto a mis próceres, ¿qué es lo que voy a amar yo? ¿No? ¿Qué es lo que me da el sentido de patria? Los símbolos son muy importantes. Si nosotros revisamos la religión cristiana, está llena de símbolos, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en un momento crítico en cuanto a cómo la política se relaciona con el pueblo, ¿no? Y yo creo que hoy en día, ante esa mala praxis de la política, que claramente no son todos los políticos, digo, es el sistema en el que vivimos, y bien, a ver, hemos tenido sobrados ejemplos de cómo se lleva la política para la felicidad y la grandeza de la patria. En la actualidad creo que todavía falta mucha reflexión y también esto de lo interdisciplinario, ¿no? Que la salud no vaya por un lado y la economía por otro y todo por su lado. Pero ya cuando uno no tiene una mirada integral de la vida de la persona y de la vida de la comunidad, es muy difícil poder ejecutar políticas públicas que de verdad generen justicia social, independencia económica o que se difunda la cultura nacional, ¿no? Sí, me parece que, bueno, estamos ante un desafío muy ambicioso, pero realmente está bueno pensarlo así porque hay mucho para hacer. Más allá de las medidas que tome un gobierno, hay un camino muy interesante para hacer y un desafío realmente grande, ¿no? Luciana, te agradezco muchísimo la columna de hoy y bueno, vamos pensando para el jueves que viene. Claro que sí. Traeré otras perlas para seguir profundizando en el concepto de cultura y cómo esto se articula con la política. Buenísimo. Gracias. Gracias a vos, Cecilia. Gran abrazo peronista.